¿Cuántas personas siguen abrazadas a una camisa vacía, a un vestido colgado, a un saco que ya no tiene a nadie dentro? Y no porque amen demasiado, sino porque no han podido despedirse. Pero hoy quiero decirte algo con claridad. El amor no se guarda en un closet. El recuerdo no vive en una prenda. Y aunque duele aceptarlo, hay momentos en los que conservar ciertas cosas no te acerca a quien partió, te impide avanzar. Porque una cosa es recordar con amor y otra muy distinta es vivir atado al dolor. El duelo es una herida real, profunda, humana, pero nunca debe convertirse en una prisión emocional. Hay personas que, después de perder a un ser querido, no solo guardan su ropa, guardan también el momento de la pérdida, el dolor del último adiós, el eco de la ausencia y el peso de no haber podido aceptar lo ocurrido. Y sin darse cuenta, dejan de vivir en el presente para quedarse encerradas en una especie de habitación interior donde todo huele a ayer. Allí nada cambia, nada avanza, nada sana. Allí cada prenda colgada se vuelve un recordatorio constante de lo que ya no está, y el corazón, en lugar de recordar con amor, empieza a sobrevivir atado al sufrimiento. Debemos decirlo con claridad, llorar es normal, extrañar es natural, sentir que el alma se rompe es parte del proceso. Nadie sale intacto de una pérdida verdadera. Pero una cosa es atravesar el duelo y otra muy distinta es construir una casa dentro de él. Una cosa es recordar y otra es negarse a caminar. Porque cuando una persona no puede desprenderse de nada, cuando conserva todo exactamente como estaba, cuando entra a ese espacio solo para revivir la herida, entonces el dolor deja de ser un proceso y empieza a convertirse en una cadena. Hay quienes creen que soltar una prenda es olvidar. Y no, olvidar no es lo mismo que soltar. Soltar es reconocer con humildad que la vida siguió su curso, que esa persona ya cumplió su tiempo en esta tierra y que ahora el amor debe expresarse de una forma más madura. El amor sano no exige vivir atrapado. El amor verdadero no te pide que te apagues lentamente junto al recuerdo. El amor auténtico honra, agradece, bendice y sigue adelante, aun con lágrimas en los ojos. Cuando el duelo se vuelve prisión emocional, la casa cambia de ambiente. Se vuelve pesada, se llena de silencios que no consuelan, de rutinas que no sanan, de objetos que ya no acompañan sino que detienen. Una camisa deja de ser tela y se convierte en culpa. Un abrigo deja de ser recuerdo y se vuelve negación. Un par de zapatos deja de ser pertenencia y pasa a ser un símbolo de algo que la mente se niega a aceptar. Entonces ya no se trata de memoria, sino de una lucha interna contra la realidad. Y esa lucha agota. Agota el alma, agota la mente, agota la fe. Porque vivir aferrado a lo que ya partió puede impedirte ver lo que todavía tienes delante. Tu familia, tu propósito, tu salud emocional, tu capacidad de servir, tu posibilidad de sonreír otra vez sin sentir que estás traicionando a quien se fue. Muchos se castigan en silencio pensando que si vuelven a vivir con paz, están dejando atrás al ser amado. Pero eso no es verdad. Recuperar la paz no es deslealtad. Sanar no es abandono. Volver a respirar con esperanza no significa amar menos. El duelo debe doler, sí, pero también debe transformarse. Debe pasar de herida abierta a memoria serena. Debe pasar de llanto desesperado a gratitud profunda. Debe pasar de apego a entrega, porque si no se transforma, consume. Si no madura, endurece. Si no se suelta a tiempo, encierra. Y nadie fue llamado a vivir encarcelado por una ausencia. Por eso hay que mirar el corazón con valentía y preguntarse, ¿esto que conservo me ayuda a recordar con amor o me obliga a sufrir sin descanso? ¿Esto me acerca a la paz o me hunde cada día en la misma oscuridad? Porque llega un momento en el que seguir reteniendo ciertas cosas ya no es señal de amor, sino de una pena que necesita ser entregada. Y cuando eso sucede, lo más valiente no es seguir aferrado, sino empezar a soltar. Soltar con lágrimas, sí. Soltar temblando quizá, pero soltar,
para que el duelo no se vuelva tu cárcel y para que el amor, en lugar de encerrarte, te enseñe otra vez a vivir. Guardar no siempre significa sanar. A veces, guardar es solamente aplazar el momento en que el corazón tendrá que aceptar una verdad que le duele. Muchas personas creen que conservar la ropa de alguien que ha fallecido es una forma de mantener viva su presencia, de proteger su recuerdo, de no dejar que el tiempo borre lo que significó. Y aunque esa intención nace del amor, no siempre conduce a la paz, porque hay recuerdos que acompañan, pero también hay objetos que inmovilizan. Hay cosas que se conservan con ternura y hay cosas que se retienen con desesperación. Y entre ambas existe una diferencia profunda que no todos se atreven a reconocer. Guardar puede parecer un acto de amor, pero si ese acto se alimenta del miedo, de la culpa o de la negación, entonces deja de ser consuelo y empieza a convertirse en una carga. No toda conservación es saludable. No todo lo que permanece en la casa permanece en orden dentro del alma. Hay armarios llenos de ropa, pero también llenos de lágrimas no procesadas, de despedidas no aceptadas, de conversaciones pendientes, de preguntas que nunca tuvieron respuesta. Y mientras la persona toca esas prendas, las huele, las acomoda, las protege como si fueran sagradas, en realidad puede estar haciendo algo muy distinto a sanar. Puede estar impidiendo que la herida cierre. Sanar no significa borrar a quien se fue. Sanar no es deshacerse del amor ni actuar como si nada hubiera pasado. Sanar es aprender a recordar sin romperse cada vez. Es poder pronunciar un nombre sin que el alma caiga al suelo. Es aceptar que hubo una vida compartida, que hubo afecto, que hubo historia, pero también aceptar que esa etapa terminó y que el corazón necesita encontrar una nueva forma de seguir amando sin quedar detenido en el dolor. Por eso guardar no siempre es medicina. A veces es resistencia, a veces es miedo disfrazado de fidelidad. Hay personas que no permiten que nadie toque la ropa del ser querido. Nadie puede moverla, nadie puede donarla, nadie puede ordenarla. Todo debe quedar exactamente como estaba, como si alterar ese espacio fuera una traición. Pero el problema es que, muchas veces, no se está protegiendo una memoria, se está protegiendo una herida. Se está defendiendo el sufrimiento porque, en el fondo, soltar produce culpa. Y esa culpa susurra mentiras crueles. Si entregas esto, lo estás olvidando. Si vacías ese armario, significa que ya no te importa. Si dejas de llorar todos los días, entonces no lo amabas de verdad. Pero eso no es amor, eso es esclavitud emocional. El amor verdadero no exige cadenas. El amor sano no obliga a vivir encarcelado por objetos. Lo que fue real no desaparece porque una prenda ya no esté en casa. Quien amaste no cabe en un traje, no vive dentro de un vestido, no depende de un par de zapatos para seguir presente en tu historia. Su huella está en lo que sembró, en lo que enseñó, en lo que despertó en tu vida. Y eso no se pierde cuando una tela cambia de lugar. Lo que se pierde muchas veces es la falsa sensación de control, esa ilusión de que al guardar algo material todavía se puede detener la partida. Por eso hay que tener la valentía de revisar no solo lo que está en el closet, sino lo que está ocurriendo dentro del corazón. ¿Estoy guardando esto con paz o con angustia? ¿Esto me inspira gratitud o me hunde cada día más? ¿Conservar esta ropa me ayuda a recordar con amor o me obliga a revivir el momento de la muerte una y otra vez? Esas preguntas son necesarias, porque muchas veces el alma ya sabe la respuesta, pero le teme a sus consecuencias. Guardar no siempre significa sanar. A veces sanar empieza justamente cuando uno deja de aferrarse, cuando entiende que honrar no es retener, sino agradecer, que amar no es congelar el tiempo, sino bendecir lo vivido, que soltar un objeto no es expulsar a una persona del corazón, sino permitir que su recuerdo deje de doler como una herida abierta y comience a reposar como una memoria digna, serena y verdadera. Y cuando eso ocurre,
El alma por fin deja de abrazar la ausencia y empieza, poco a poco, a recuperar la paz. Hay objetos que consuelan, pero otros atan. Y esa verdad, aunque parezca sencilla, toca una de las partes más delicadas del corazón humano. Porque cuando alguien amado muere, no solo deja un vacío, deja también rastros, pertenencias, prendas, pequeños fragmentos materiales que parecen guardar algo de su presencia. Entonces la persona en duelo se aferra a ellos buscando alivio. Busca sentir que todavía queda algo cercano, algo tangible, algo que pueda tocar cuando la ausencia se vuelve insoportable. Y en algunos casos, ciertos objetos sí traen consuelo. Pueden despertar gratitud, ternura, una memoria limpia, una sensación serena de haber amado y haber sido amado. Pero no todos producen ese efecto. Hay otros que, en lugar de aliviar, aprietan el alma. En lugar de dar paz, atan. En lugar de acompañar, detienen. Ese es el punto que muchos no quieren admitir. No todo lo que se conserva hace bien. No todo lo que se guarda ayuda. Hay objetos que dejan de ser recuerdo y se convierten en cadenas emocionales. Ya no están ahí para honrar la memoria de quien partió, sino para impedir que la persona que quedó siga adelante. Y eso sucede de manera silenciosa. No ocurre de un día para otro. Poco a poco, una prenda deja de ser una simple prenda y empieza a ocupar un lugar desordenado dentro del alma. Se vuelve intocable. Se vuelve sagrada de una forma enfermiza. Se vuelve el punto exacto donde el dolor regresa cada día para reclamar espacio. Un objeto que consuela te permite recordar sin derrumbarte. Te acerca a una memoria agradecida. Puede hacerte llorar, sí, pero no te destruye. Te conecta con el amor vivido, no solamente con la pérdida sufrida. En cambio, un objeto que ata te roba fuerza. Te hunde en la misma escena una y otra vez. Te obliga a vivir mirando hacia atrás. Te hace sentir que si lo sueltas, estás traicionando a la persona que murió. Y allí comienza la esclavitud interior, cuando el corazón ya no distingue entre amor y apego, entre memoria y dependencia, entre homenaje y prisión. Hay personas que no pueden abrir un armario sin quebrarse por completo, no porque estén recordando con ternura, sino porque están atrapadas en un duelo que no ha sido transformado. Tocan esa ropa y no encuentran paz, encuentran angustia. Huelen esa tela y no sienten gratitud, sienten desgarro. Miran esos objetos y no reciben consuelo, reciben una carga que vuelve pesado el día, pesada la casa, pesada la vida. En esos casos, el objeto ya no está sirviendo al proceso de sanar. Está alimentando una herida que sigue abierta porque nadie se ha atrevido a reconocer que ese vínculo material se volvió desordenado. El problema no está en el objeto en sí. El problema está en lo que ocurre dentro del corazón frente a ese objeto. Una misma prenda puede ser para una persona un recuerdo sereno y, para otra, una atadura dolorosa. Por eso no se trata solamente de guardar o de soltar, sino de discernir, de mirar con sinceridad y preguntarse, ¿esto me da paz o me quita el aire? ¿Esto me ayuda a agradecer la vida de quien partió o me obliga a revivir su ausencia como si hubiera ocurrido ayer? ¿Esto me acompaña o me domina? La madurez espiritual y emocional consiste en reconocer esa diferencia. No todo debe echarse fuera sin pensar, pero tampoco todo debe permanecer por miedo. Hay recuerdos que pueden conservarse con equilibrio, con sentido, con serenidad. Pero cuando algo empieza a gobernar tus emociones, a controlar tus movimientos, a impedir que avances, entonces ya no es un consuelo, es una cadena, y ningún amor verdadero debería convertirse en cadena. Honrar a quien partió no significa quedar amarrado a sus pertenencias. Significa recibir con gratitud lo vivido y permitir que el amor ocupe un lugar más profundo que la materia. Porque al final, quien se fue no puede quedar reducido a una camisa, a un vestido, a un par de zapatos. Su verdadero legado no está en la tela, sino en la huella que dejó en tu alma. Y cuando entiendes eso, aprendes que hay objetos que pueden acompañarte un tiempo, pero también hay momentos en que debes soltarlos para no quedarte detenido.
Porque consolar es una cosa, pero atar es otra muy distinta. Y el amor, cuando es sano, consuela, no encadena. El amor no vive en la tela, vive en el corazón. Y entender esta verdad puede liberar a muchas personas que han confundido el recuerdo con la materia, la presencia con el objeto, la fidelidad con el apego. Cuando alguien muere, el alma busca desesperadamente algo que tocar, algo que sostener, algo que le haga sentir que esa persona todavía está cerca. Por eso muchos se aferran a su ropa, a sus zapatos, a sus mantas, a sus pertenencias más íntimas. Pareciera que en esos objetos quedó atrapada una parte de su esencia, como si la tela todavía guardara el calor del cuerpo, el eco de su voz, la cercanía de su existencia. Pero aunque el corazón herido quiera creerlo, la verdad sigue siendo la misma. El amor no habita en una prenda. El amor verdadero no cabe en un armario. La tela puede despertar memorias, sí. Puede hacerte recordar un abrazo, una conversación, una risa, una etapa de la vida, pero no es el amor en sí. Es apenas una señal, una referencia, un testigo mudo de algo mucho más grande. El amor real está en lo que esa persona sembró en ti, en la marca que dejó en tu carácter, en las palabras que todavía resuenan en tu conciencia, en los gestos que aprendiste observándola, en los valores que te transmitió, en la huella invisible que permanece viva aun cuando su cuerpo ya no está. Eso no se cuelga en un gancho, eso no se dobla en un cajón, eso no se pierde porque una camisa sea donada o porque un abrigo salga de la casa. A veces las personas sufren porque creen que desprenderse de la ropa de quien partió es una forma de desprenderse también de su amor. Y allí nace una culpa silenciosa que aprieta el pecho. Si entrego esto, es como si lo estuviera borrando. Si vacío ese closet, parecerá que ya no me importa. Si dejo ir estas cosas, tal vez estoy dejando ir a esa persona. Pero no, nadie abandona a un ser amado por ordenar una habitación. Nadie traiciona una historia por soltar un objeto. Nadie ama menos por dejar de vivir aferrado a lo material. El amor no se mide por cuánto guardas, sino por cuánto has permitido que esa vida transforme la tuya. Quien verdaderamente amó sabe que hay presencias que no dependen de lo visible. Hay personas que, aun después de partir, siguen enseñando, siguen inspirando, siguen acompañando desde la memoria más profunda. Están en la forma en que hablas, en la manera en que enfrentas el dolor, en la compasión que aprendiste de ellas, en la fortaleza que sembraron en tus días. Ese amor no necesita una tela para existir. De hecho, cuando el recuerdo está sano, puede sobrevivir incluso a la pérdida de todos los objetos, porque ya no depende de lo externo para mantenerse vivo. Ha descendido al lugar correcto el corazón. El problema comienza cuando se le da al objeto un poder que no tiene. Cuando una prenda deja de ser recuerdo y se convierte en refugio absoluto. Cuando la persona ya no encuentra a su ser amado en la profundidad de su historia compartida, sino únicamente en aquello que puede tocar. Entonces el dolor se vuelve más pesado, porque el alma empieza a depender de algo frágil, algo que se deteriora, algo que tarde o temprano se rompe, se gasta o desaparece. Y cuando eso ocurre, la persona siente que pierde otra vez a quien ya había perdido. Por eso es tan importante comprender que el amor debe descansar en un lugar más firme que la materia. Debe descansar en la memoria agradecida, en la fe, en lo aprendido, en lo vivido, en lo eterno que una relación deja cuando fue verdadera. El corazón humano necesita ser educado para amar sin idolatrar. Necesita aprender a recordar sin encadenarse. Necesita entender que conservar no siempre es honrar y que soltar no siempre es olvidar. Hay un momento en que uno debe mirar esa ropa con serenidad y decir: tú no eres la persona que amo. Solo fuiste parte de su paso por este mundo. Esa frase puede doler, pero también sana, porque devuelve el orden, porque coloca el afecto en su sitio correcto, porque recuerda que nadie queda reducido a lo que vistió, sino a lo que fue. Y cuando esa verdad finalmente entra en el alma, algo empieza a cambiar. El miedo afloja, la culpa pierde fuerza.
La tristeza deja de gobernarlo todo. Entonces la persona descubre que puede seguir amando sin tocar esas prendas todos los días, que puede seguir recordando sin vivir detenida, que puede seguir honrando a quien partió desde un lugar más profundo, más limpio, más libre. Porque el amor que vale, el amor que permanece, el amor que ni la muerte puede destruir, nunca vivió en la tela, siempre vivió en el corazón. Soltar también puede ser un acto de fe, y esto cuesta entenderlo cuando el dolor todavía está fresco, cuando la ausencia pesa en cada rincón de la casa, cuando el corazón se resiste a aceptar que alguien amado ya no volverá a ocupar su lugar. En esos momentos, muchas personas creen que aferrarse a la ropa, a los objetos, a las pertenencias de quien partió, es una manera de mantenerse cerca, una forma de no perderlo del todo. Pero llega un punto en que uno debe preguntarse con sinceridad si ese apego nace del amor o del miedo, porque no siempre retenemos las cosas por memoria, muchas veces las retenemos por terror a enfrentar el vacío. Y allí es donde la fe empieza a ser necesaria. Tener fe no significa no llorar, no significa ser frío, ni fuerte en apariencia, ni actuar como si la muerte no doliera. La fe verdadera no niega el sufrimiento, lo atraviesa con esperanza. La fe se manifiesta cuando, aun con el alma rota, una persona decide no quedarse abrazada a lo que ya terminó. Se manifiesta cuando uno entiende que hay momentos en que seguir sosteniendo ciertos objetos ya no honra la memoria del ser amado, sino que alimenta una herida que no quiere cerrar. Soltar entonces deja de ser un abandono y se convierte en una entrega interior. Es decir, me duele, pero no voy a vivir esclavizado por esto. Me duele, pero confío en que el amor no depende de lo que puedo tocar. Hay algo profundamente espiritual en aprender a abrir la mano. La mano cerrada intenta retener lo que ya no puede volver. La mano abierta reconoce sus límites y confía. Soltar una prenda, un armario, una habitación intacta durante años puede parecer un gesto pequeño desde afuera, pero para quien está en duelo puede ser una de las decisiones más difíciles de su vida, porque al hacerlo siente que está tocando la realidad de frente. Siente que ya no puede seguir escondiéndose detrás de la materia, y justamente ahí comienza el acto de fe, cuando uno acepta que no necesita retener lo visible para seguir unido a lo invisible. Muchas veces se piensa que la fe solo aparece en la oración, en el templo, en las palabras elevadas. Pero la fe también se revela en lo cotidiano, en lo íntimo, en esos momentos en que nadie aplaude y nadie ve. Está en la madre que decide donar la ropa de su hijo y lo hace llorando, pero con amor. Está en el esposo que por fin abre el closet de su esposa fallecida y comprende que honrarla no consiste en conservar todo congelado, sino en agradecer lo vivido. Está en la hija que toma una prenda entre sus manos, la besa, la bendice y luego la suelta, no porque ame menos, sino porque ha decidido confiar en que el vínculo verdadero no se rompe por dejar ir un objeto. Soltar también es un acto de fe porque exige creer que la vida no termina en el momento de la pérdida. Exige creer que todavía hay camino, propósito, sentido. Exige aceptar que no fuimos llamados a enterrarnos emocionalmente con quienes amamos. Quedarse detenido puede parecer fidelidad, pero muchas veces es desesperación. La fe, en cambio, susurra algo distinto, que es posible seguir viviendo sin traicionar el amor, que es posible recuperar la paz sin olvidar, que es posible sonreír otra vez sin sentir culpa. Esa convicción no siempre llega de golpe, a veces nace lentamente, entre lágrimas, entre recaídas, entre días oscuros. Pero cuando aparece, le devuelve al alma una fuerza distinta, una serenidad que no viene de la ausencia de dolor, sino de la presencia de confianza. Hay personas que no sueltan porque creen que hacerlo sería aceptar demasiado. Y sí, en parte lo es. Soltar implica reconocer que hubo una despedida real.
Implica admitir que ya no habrá regreso, que ya no habrá otra conversación, otro abrazo, otra rutina compartida en esta tierra. Y eso duele profundamente. Pero también implica algo más alto, creer que el amor no se destruye con la distancia, ni con la muerte, ni con el paso del tiempo. Creer que lo verdadero permanece aunque cambie de forma. Creer que uno puede honrar más desde la paz que desde el encierro. Por eso soltar no es vaciarse, sino entregarse. No es perder, sino confiar. No es cerrar el corazón, sino permitir que el dolor deje de dominarlo. A veces el gesto más creyente no es seguir reteniendo aquello que te rompe, sino atreverte a decir, lo dejo ir de mis manos, pero no de mi alma. Y en ese momento, aunque haya lágrimas, aunque todavía tiemble la voz, algo santo ocurre dentro de la persona. Porque donde antes había apego, empieza a nacer libertad. Donde antes había miedo, empieza a crecer esperanza. Y donde antes el duelo parecía una cárcel, comienza por fin a abrirse una puerta. No vivas abrazado a lo que ya terminó. Vive agradecido por lo que fue. Ama sin idolatrar el pasado. Recuerda sin encadenarte. Llora si hace falta, pero no hagas del duelo tu casa permanente. Porque el verdadero homenaje a quien partió no es guardar su ropa para siempre. Es vivir de una manera que honre su memoria sin dejar que tu corazón se quede enterrado con ellos.